Agar Biggie es un medio de cultivo sólido, selectivo y diferencial, que originalmente fue diseñado para aislar y ayudar a la identificación de las principales especies de Cándida, que es un hongo que vive en casi todas partes. El nombre Biggie proviene de las siglas en inglés Bismuth Glucose Glycerin Yeast, que significa levadura de bismuto glucosa glicilina. El color del medio deshidratado es un gris amarillento y del medio preparado es un gel color blanco amarillento. El primer paso que debemos de seguir para la preparación de nuestro medio de cultivo es desinfectarnos las manos con la técnica adecuada de lavado de manos y utilizar nuestro equipo de bioseguridad como bata y guantes estériles. Además, debemos limpiar nuestra área de trabajo con cloro o benzal para una mayor desinfección. El Agar Biggie se utilizan 45 gramos por cada 1000 mililitros, dependiendo de la cantidad de mililitros que se desee usar. Por ejemplo, en este caso utilizaremos 100 mililitros, para esto utilizaremos la regla de 3, para obtener la cantidad de gramos del agar. Como escogimos 100 mililitros, tendremos un resultado de 4.5 gramos de Agar Biggie. Una vez obtenidos los gramos que necesitaremos, pondremos una hoja de papel doblada sobre la balanza y presionaremos el botón tarar. Para eliminar el peso del papel, la hoja de papel servirá como contenedor del agar y con ayuda de una espátula añadiremos el agar hasta obtener el peso deseado. Luego vertimos agua destilada en una probeta graduada para que sea medida con exactitud. Una vez hecho esto, procederemos a disolver en un matraz de Erlenmeyer y luego agitaremos hasta homogeneizar la mezcla. Ahora utilizaremos una autoclave con el fin de esterilizar nuestro medio de cultivo. Pondremos dentro del autoclave todo lo que vamos a autoclavar, luego cerramos y estableceremos el programa. Después utilizamos guantes térmicos de tal manera que no sea peligroso manipular el recipiente. Como último paso procederemos a verter la mezcla en placas Petri totalmente estériles. Para evitar la contaminación de nuestro medio de cultivo debemos mantener las placas y el medio muy cerca del mechero de Bunsen encendido. El medio se solidificará estando listo para la siembra de microorganismos. Y listo, ya tendremos nuestro medio de cultivo preparado. El Agar Biggie tiene un estricto control de calidad a lo largo del proceso de producción. El producto final tiene un cuidadoso control para asegurar que cada lote llene las especificaciones del medio como color, consistencia, textura, esterilidad y pH. Ya que para la utilización de este medio se deben manipular microorganismos patógenos. Se deben guardar las más estrictas normas de asepsia y antisepsia. Los cultivos una vez usados deben esterilizarse y luego colocarse en una bolsa roja identificada y entregada a la compañía especializada en recolección de productos biológicos de desecho. El medio preparado debe guardarse en una nevera a 4 grados centígrados y protegerse de la luz. El producto debe evitar temperaturas inferiores a menos 0 grados centígrados para evitar congelación del medio, lo que ocasionaría el deterioro del mismo, y evitar temperaturas superiores a 35 grados centígrados para que no se produzca condensación interna en la placa, lo que podría afectar la fidelidad de los resultados. Tenemos que saber que aislar es separar un tipo de microorganismo a partir de una población heterogénea de microorganismos. En hábitats naturales raramente encontramos un solo tipo de microorganismo en una muestra, por lo tanto es necesario hacer algún procedimiento de aislamiento para separar e identificar los distintos tipos de microorganismos presentes. Y lo que se tiene por objetivo es obtener colonias bien separadas de las que se conseguirá un cultivo puro. Ahora, para aislarse se utiliza alguno de los siguientes procedimientos. Por el método general encontramos, por ejemplo, la diseminación en superficie y por eso entendemos que se refiere al agotamiento de ansa, depósito y posterior quemado y dilución.
Ahora, por el método especial es utilizado cuando se desea aislar un microorganismo que posee una característica especial y para ayudarnos usamos el calentamiento agregado de alcalí o ácido por temperatura de incubación, entre otros. Seguidamente hablaremos un poco más a fondo sobre los métodos generales por diseminación en la superficie de un medio sólido en la placa de Petri. Podemos decir que es la técnica más utilizada. Con una anza de siembra calentada al rojo vivo en el mechero y enfriada cerca del mismo, se toma una muestra de cultivo de microorganismos y se extiende sobre la superficie de la placa con el medio agarizado, pero sin hacer presión para no dañar el agar. Y bueno, asimismo existen distintos tipos de trazados tendientes a lograr una buena separación entre los gérmenes sembrados. Se pueden sembrar por agotamiento de anza. Se flamea el anza, se enfría y después de rozar la siembra realizada previamente, se realizan estrías en 2 placas, en forma consecutiva sin recargar el anza, depósito y posterior quemado. Se carga el anza con la muestra y las estrías se extienden sobre el área pequeña de la superficie de la placa, se retira el anza, se quema la llama y luego de enfriarla en el interior de la placa se hacen nuevas estrías por otra zona, tocando ligeramente la muestra sembrada anteriormente. Dilución previa en solución fisiológica o caldo. Se toma la muestra para aislar y se las resuspende en solución fisiológica o caldo nutritivo, preparando luego diluciones seriadas decimales en condiciones asépticas. Se toma las diluciones y se estría con ellas una placa para cada una. En la dilución adecuada se obtendrá colonias aisladas. Tensión en superficie con espátula de Drygalski. Aquí también pueden prepararse diluciones decimales. Se depositan sobre la superficie de la placa una gota o 0,1 milímetros de una determinada dilución del cultivo de microorganismos y se extiende con ayuda de la espátula, previamente esterilizada por flameado, en todas las direcciones hasta que esté completamente seco. Ahora tenemos por mezcla esta técnica que tiene ventaja de permitir el cálculo del número de bacterias presentes en la muestra y se trabaja con exactitud. Se realizan diluciones seriadas de la muestra y se coloca en tubos estériles, por separado, el mismo volumen en cada una. Luego se vierte en el tubo medio de cultivo fundido y atemperado aproximadamente a 45 grados Celsius. El contenido se homogeneiza por rotación y luego se vierte sobre la superficie de una placa de Petri. Tras la homogenización se deja enfriar las placas hasta que se solidifiquen el medio y posteriormente se incuban a la temperatura adecuada. Y no nos olvidemos que siempre debe ser en posición invertida. Por consiguiente, hablaremos más detalladamente de los métodos especiales, los cuales se basan en las características del germen que se quiere aislar. Hay que tener en cuenta que puede haber gérmenes que poseen idénticos comportamientos frente a un mismo agente físico o químico. Por ello tenemos calentamiento. Se utiliza para el aislamiento de gérmenes esporulados de los no esporulados. Consiste en calentar la suspensión a 100 grados Celsius durante 10 minutos y 85 grados Celsius durante 15 o 30 minutos. Luego se siembra en medios sólidos. Agregado de alcalí o ácido. Tratamiento de la muestra con alguno de estos agentes, ya que existen microorganismos que los resisten y otros que no. Variaciones de la temperatura de incubación. Incubando a 2 temperaturas distintas. Cambios en el pH. Existen unos pocos gérmenes que pueden crecer en medios con pH extremo. Presencia de sales o colorantes. Debido a la capacidad de distintos microorganismos de crecer o no en medios con sales, sultratos, colorantes o antibióticos, se utilizan distintos medios de cultivo con el fin de lograr su aislamiento. Bien, ahora pasaremos a hablar sobre el aislamiento de microorganismos anaeróbicos. Aislamiento de microorganismos anaerobios. Para poder aislar a estos microorganismos anaerobios, que son rápidamente destruidos por el contacto con el oxígeno, una vez que la muestra ingresa al laboratorio, debe ser procesada evitando su exposición al oxígeno atmosférico,
Los medios de cultivo sólidos deben ser preparados inmediatamente antes de ser usados para evitar una posterior difusión de oxígeno al medio. Por el mismo motivo, los medios líquidos deben ser regenerados por el calentamiento a baño María durante 10 minutos. Hemos llegado a las siguientes conclusiones. Los medios de cultivo resultan de gran importancia en la microbiología, ya que nos permiten estudiar qué compone a un microorganismo, cómo actúa y cuáles son sus componentes. Los medios de cultivo deben realizarse cuidadosamente, en una área totalmente estéril para no contaminar y desperdiciar reactivos. Estos medios nos servirán para posteriormente poder cultivar diferentes colonias de microorganismos.